Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cazabaroots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask. Siempre en movimiento. Mujer Multitask. Siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Pues ya estamos cerrando febrero, ya estamos cerrando el mes del amor y la amistad, y justo enfocado un poco a esta parte del amor y de la amistad y del amor en general. Pues el día de hoy quiero cerrar el mes platicando de un tema bien interesante, así que saquen Kleenex y pañuelos y demás, los que lo puedan y tengan la posibilidad, ya que el día de hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. Y para ello traje a una gran invitada. Ella es Flor García y ella es psicóloga. Ella inicia en el año 2000 un camino espiritual en donde encuentra una solución a su neurosis con ataques de ansiedad, teniendo la profesión de administradora de empresas. O sea, siempre nos conducen a otros caminos y a nuestra misión. Aún teniendo el éxito, no logra ser feliz y decide integrarse al grupo Integra Advance con Miguel Verdejo, quien fue el fundador hace 32 años, y con el lapso del tiempo se convierte en su compañera de vida y desarrollan los talleres de las heridas de la infancia con terapia gestal, en donde ayudan a cerrar las heridas. Decide estudiar psicología para entender más y poder solventar su carrera. Hoy en día tiene 2 programas, Camino hacia ti y Despierta, en donde comparte sus conocimientos para ayudar a otros a encontrar su propio camino de la forma en que ella la ha encontrado. Tiene un grupo de autoayuda que ahora tiene el nombre del grupo Integra Flor García, en donde imparten meditación, herramientas, gestal, catarsis, espiritualidad. Y bueno, pues ella es Flor García y también se dedica a dar terapias, conferencias y talleres. Bienvenida, Flor.
Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo, Steffi. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer y un honor poder estar aquí en este tipo de programas donde se difunde un mensaje de vida, donde podemos dar testimonio las personas que ya pasamos por ahí, que sí se puede salir de la neurosis, sí se puede salir de la ansiedad y sí podemos encontrar un camino verdaderamente hacia nosotros mismos, ¿no? Así es, y esto que es súper importante, que mucho se habla de las heridas de la infancia y se puso incluso hasta de moda hace algunos años, hace un par de años, y que ya cualquier cosa, ya es que tienes la herida del abandono, ay, es que no, pero a mí sí me gustaría que platicáramos primero qué son las heridas de la infancia. Bueno, mira, para iniciar, yo te quiero comentar que las heridas, por eso nosotros lo manejamos como heridas de la infancia, no lo manejamos nosotros como heridas del alma. Para mí y para las personas que ya llevamos tiempo en este camino espiritual, pues consideramos que el espíritu está intacto, el espíritu es puro. Tu esencia es divina, entonces no puede estar contaminada, no puede estar herida, no puede estar lastimada, porque lo que sí realmente está lastimado, lo que sí realmente está herido, pues es el ego. Claro. ¿No? Entonces, una herida, pues es precisamente un evento doloroso que tuvimos en una infancia, donde no tuvimos esa protección de nuestros cuidadores primarios o de nuestros padres, que en lugar de que nos cuidaran y nos protegieran, no nos dieron esa atención, no nos dieron ese tiempo, no nos dieron ese cuidado, sobre todo con esa calidez que requiere el infante para desarrollar su etapa del egoísmo de los 0 a los 7 años de una manera exitosa, en donde pueda él empezar a desarrollar la siguiente etapa, ¿no? Entonces, una herida, pues es eso, es un evento doloroso. No tuvimos la protección de un adulto, no tuvimos la calidez de un adulto en eventos donde nos sentimos desprotegidos. Uh-huh. Esto que dices es bien interesante, ¿no? Y que de ahí se genera un trauma como tal, si lo vemos desde la parte fisiológica o física, uh-huh, es precisamente eso, ¿no? Es una herida, es un trauma y es esa parte que cuando nos cortamos con un cuchillo, lo primero que vemos y nos espantamos es la sangre, ¿no? Y es como esa impresión de decir, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ajá, y, un susto. Ajá, exacto. Y en este caso, bien lo mencionabas, si en su momento estos protectores primarios, que en la gran mayoría de casos es papá o mamá, y en otros casos cuidadores como abuelos o algún sustituto con tíos o demás, no lo hicieron, se genera todo este tema y que hay 5 heridas que son como muy, muy conocidas y muy sonadas y muy marcadas. Y me gustaría que platicáramos un poco de estas 5 heridas. Sí, tenemos la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, traición e injusticia. Ajá, y se van dando de acuerdo a este orden, ¿no? Flor, en algún momento alguien decía, ¿y podemos tener todas las heridas? De hecho, todos tenemos todas las heridas. O sea, yo tengo una experiencia en las heridas de la infancia, pues porque yo las viví, ¿no? Yo las viví y yo te puedo decir que hasta ahorita yo no he encontrado una persona que se escape de alguna herida. Todos tenemos las 5 heridas, nada más que sí tenemos algunas heridas más profundas que otras, de acuerdo a nuestra percepción de la vida y de acuerdo a nuestra sensibilidad. Uh-huh. Claro, y creo que también parte de la gran mayoría, ahorita nos vas a decir qué herida, qué significa cada una de estas heridas, pero creo que precisamente desde el escenario de significación de cada uno de nosotros, si bien lo acabas de mencionar, todos tenemos las heridas, creo que muchas veces a uno se nos pronuncia más la del abandono, la del rechazo o alguna
justo por este tipo de acciones o esos escenarios de significación que cada uno de nosotros vivimos. Claro que sí. Mira, podrás tener los mismos padres y podrás tener el mismo entorno del desarrollo en el ambiente, pero definitivamente tu sensibilidad y tu percepción de las cosas, cómo sucedieron y sobre todo cómo lo interpretaste tú, Claro. es de acuerdo a la magnitud que se te va a profundizar la herida. Uh-huh. Esto es bien interesante y bien importante porque muchas veces vemos en una familia, en un núcleo familiar, 3 hermanos o 2 hermanos, y entonces uno muy bien, todo correcto para la sociedad, además, otro resulta que es alcohólico, drogadicto o que no le gusta trabajar, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, pero es que les dieron lo mismo, los crió el mismo papá, la misma mamá, vivían en la misma casa, ¿qué es lo que pasó para que esto fuera de esta manera, ¿no? Y justo esta parte que acabas de mencionar creo que es bien importante. Esa parte de significación, el cómo lo vivió cada uno de los miembros de la familia. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Quizá para mí era muy importante que mi mamá nos fuera a ver en los festivales y siempre iba a los festivales mi mamá, mi abuelita y toda la familia. Para mi hermano quizá no era tan importante y aunque estaba ahí, pues mi hermano era así como que, pues si estuviste, qué bueno, padre, ¿no? Exacto. Entonces creo que esto, parte de ahí, de esto que dices que los escenarios son diferentes para todos. Me gustaría empezar con la herida de rechazo. Claro que sí. La herida de rechazo generalmente se da desde los 0, desde que está en el vientre de la madre, a los 5 o 6 años, en donde ya el niño tiene una percepción más avivada, en donde ya se empieza a desarrollar la memoria, que es ahí donde se estacionan las heridas. Ajá. Las causas principales, pues puede ser precisamente el que no seas aceptado de tu forma de ser, de tu físico y de tu forma de pensar. Okay. Ajá. Esto se deriva generalmente cuando hay un nuevo hermanito en el cual pues tú ya pasas desapercibido y el otro hermanito ocupa el lugar que tú ocupabas antes, pero no solamente lo ocupa, sino que ya te empiezan a limitar, por ejemplo, tus demostraciones de amor y que dicen, no, lo vayas a lastimar, ¿no? O no, cállate porque el niño está dormido, o vete para allá porque ahorita no tengo tiempo. Oye, mamá, ¿me ayudas con la tarea? Oye, ¿que no estás viendo que estoy atendiendo a tu hermanito? Entonces esto lo hace sentirse como nulo, como nulificado, como que tus necesidades ya no son tan importantes de cubrir como las de tu hermanito. Entonces viene siendo esa una causa muy fundamental. Otra causa fundamental es, por ejemplo, cuando esperan el sexo contrario del que nació, ¿no? Que esperaban niña y resulta que nació niño, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces hay unos padres, a mí me han tocado casos así bien fuertes de mujeres que incluso renunciaron a su feminidad por complacer al papá, ¿no? Que se visten de vaqueritas, que se visten con pantalones de hombre, camisas de hombres y hablan como hombres y hacen actitudes como si fueran hombres con tal de ser aceptadas por el papá o de ser aceptadas por la mamá. Entonces, y también lo mismo sucede con el hombre. El hombre cuando nace siendo un niño muy sensible, siendo un niño muy tierno, siendo un niño que le encanta demostrar su ternura, y cuando nace en una familia machista donde le dicen, me lo estás haciendo mandilón, este niño tiene que aprender a que los hombres no lloran, entonces como que van nulificando las emociones, la forma de ser e incluso hasta el físico, ¿no? Por ejemplo, cuando nacen todos los hermanos blanquitos y tú naciste morenito, ¿no? Y te dicen, oye, ¿por qué naciste? Se me coció de más, o ¿por qué naciste más moreno si tus hermanos son tan blanquitos, ¿no? Y ahí es donde empieza el niño a pensar que algo está mal, que algo con su naturaleza está mal, que igual a lo mejor es el adoptado, o a lo mejor la mamá engañó al papá, ¿no? Y esto se da muy, o sea, causa gracia para los adultos, pero de acuerdo a la sensibilidad del niño,
puede ocasionar esa herida de rechazo, el sentirse no aceptado, no ser igual. Acuérdate que nosotros tenemos ese sentido de pertenencia, Claro. y entonces él no siente que pertenece a esa familia, ¿no? Y que escuchaba que muchas de las ocasiones de esta herida, de quien lo produce, es el progenitor del mismo sexo. Sí, Es así decir, es. si eres mujer, la parte femenina siempre ha sentido como esa parte de rechazo, ¿no? Esa parte de, en el caso cuando llega a haber más de 2 hermanos y se inclina más hacia la parte varonil, creo que eso es algo muy marcado de ahorita y de muchísimas de toda la generaciones. Vida, sí. Mira, lo que sucede es que de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los estudios que se han hecho, es lo más común y se supone que es lo más, como que lo más señalado en una herida de rechazo, que el progenitor del mismo sexo es la persona que te va a causar con mayor profundidad la herida. Pero yo he tenido casos que no es así. Yo he tenido casos que ha sido al revés, que a lo mejor el papá rechaza a la niña o la mamá rechaza al niño. Ajá, y también se profundiza mucho la herida de rechazo, porque lo que caracteriza principalmente el rechazo es que te aíslan. O sea, como que no, tú no cuentas, no eres suficiente, como que te hacen sentir un estorbo en la existencia. Esto es súper importante y aunque lo acabas de decir, esa es una característica o lo más normal o lo más común. Sin embargo, creo que lo mencionabas hace un ratito, ¿no? Cómo llega a ver esa parte de, incluso cuando esperaban niño y resulta que es niña o viceversa, esta parte... no voy a entrar en detalles ahorita porque no es el tema, pero esta parte de perder esa feminidad, y también en el caso de los varones, y que muchas veces eso es lo que genera un tema con su sexualidad, y que si profundizamos y nos vamos más adentro y resulta que el niño o la niña salió lesbiana o es gay, y entonces dices, pero ¿por qué no? Y que lo decías bien claro, eso empieza desde el vientre materno, ¿no? Sí. Desde que piensan que están esperando un niño o todo el tiempo le están hablando como niño o como niña, y resulta ser que no es así. Sí, de hecho, sí se da eso muy marcado en la sexualidad, porque hay una confusión. Nosotros tenemos 4 etapas de desarrollo sexual. Okay. La etapa de los 0 a los 7 años en nuestra sexualidad, nosotros somos unisexuales. O sea, somos personas que solamente tenemos la atención en nuestro sexo. Ok. Ajá. De los 7 a los 14 años empezamos a tener la etapa del homosexualismo. Okay, o sea, somos niños que nos gustan los niños, que nos gusta el Superman, el Batman, claro. O sea, tenemos ese prototipo hacia la homosexualidad. Incluso tienes amigos que te gustaría ser como ellos y te atraen y quieres estar con ellos. Por eso es la etapa de la homosexualidad. Entonces, en esta etapa es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros como padres, el darnos cuenta que les tenemos que dejar que fluya esa etapa. Ajá, entonces cuando llega esta etapa también hay un rechazo. Claro. También hay un rechazo de que no, tú no juegas con muñecas, tú juegas con monitos, ¿no? Y a mí no me vas a salir con el premio, ¿no? Entonces, esto hace que se queden estancados en esa etapa, y sí tiene mucho que ver con las heridas. Sí. Ahorita vamos a ver cuál es la herida donde más afecta la sexualidad, pero claro, sí tiene mucho que ver la sexualidad, precisamente porque en esta etapa de la homosexualidad los padres empiezan a sospechar que sus hijos son desviaditos, así le dicen, y entonces lo mandan con el psicólogo o lo empiezan a regañar o lo empiezan a reprimir, y todo lo que se te reprime, claro, pues se desarrolla en gran magnitud. Ajá, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, ahí es ya cuando empieza la heterosexualidad, donde empezamos a sospechar que el sexo opuesto también no es tan despreciable o desagradable, claro, para mí, y es ahí donde ya empiezan a gustarme el sexo opuesto. O sea, son etapas de desarrollo.
sexual. Nuestra energía Ok. sexual se está acomodando, estamos en la investigación y estamos en la búsqueda del género, se Claro. puede decir. Entonces, no quiere decir con esto, porque yo soy totalmente, me encanta la espiritualidad, en donde dice que en la sexualidad no hay géneros, en la sexualidad hay seres vivos, seres humanos, en los cuales pues nosotros nos tenemos que basar en nuestros sentimientos, en nuestro desarrollo espiritual, pero sí tiene una gran influencia lo que es este tipo de situaciones de la sociedad, Claro. ante las etapas del desarrollo sexual. Sí, creo que, y coincido contigo, que esta parte es súper importante, que si ya detectamos o hubo algo así, pues lo podamos corregir, porque sí he visto muchísimos casos, precisamente, que esta parte de la sexualidad y que pierden la feminidad y demás, lo he visto en muchas ocasiones. Leía también que esta herida es esa herida que hoy en la adultez lo que siente la persona es la no pertenencia, no puede relacionarse con las personas, cree que no pertenece a ningún lugar, a algún trabajo, a la misma familia, se siente desencajado. Se sienten aislados, de hecho es la herida de la soledad, es la herida donde prefieren aislarse. No es lo mismo vivir una soledad que hasta cierto punto pues es sana, ¿no? Claro. Es sana que estés solo, que estés en la intimidad contigo, pero estas personas esa soledad no la ocupan para tener ese tiempo o esa intimidad consigo mismo, la ocupan para torturarse, la ocupan para señalar a las personas que no las quieren, a las personas que les hicieron daño, y son personas que se enfocan mucho a la negatividad. Claro. Si una persona rechazada, pues obviamente va a rechazar sí, claro, todo lo que esté a su alrededor, e incluso por eso no se siente que encaja en el mundo. Es el salerito, claro, ¿no? Es el salerito que no sabe a dónde acomodarse. Incluso cuando va a alguna reunión, a alguna fiesta, pues es de los que llega al último y se sienta hasta atrás, ¿no? Y no quiere ni que lo saquen a bailar, ni que le digan nada. O sea, pueden llegar incluso a vender su talento. O sea, sí, yo te hago lo que quieras, yo te lo desarrollo, pero no digas quién soy. Exacto, dices que tú lo hiciste. Claro. Porque no tienen, o sea, es la herida en donde perdieron totalmente la confianza en sí mismos. Qué interesante. Y también estaba leyendo que en la parte de biodescodificación tiene mucho que ver con el tema de las vías respiratorias y de las alergias, o sea, y que es justamente el rechazo de tu cuerpo hacia todo lo exterior. Sí, de hecho, el principal órgano que enferma con esta herida, pues es el aparato digestivo, es lo primerito. ¿Por qué? Porque antes de que el alimento haga su función, ya lo estás rechazando. Claro. Sufren mucho de colitis, de gastritis, de estreñimientos, de diarreas, porque no digieren la comida, así como no digieren el medio ambiente en donde se están desenvolviendo. Y ya de ahí pues partimos a las vías respiratorias, pero esas son más de la herida de injusticia. Ajá, se marca más en una herida de injusticia. Okay. Ahorita vamos a ver cómo saltas de una herida de rechazo a una herida de injusticia. Sí. ¿No? Entonces, sí tiene que ver las vías respiratorias, sí tiene que ver la parte de la piel en una herida de rechazo, pero generalmente ataca más el aparato digestivo, precisamente, e incluso también sufrieron rechazo a los alimentos, sufren mucho de anorexia o de bulimia. O sobrepeso, ¿no? Exacto. Es protegerme. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando eres niño o te obligan a comer o te hacen sentir que el alimento es tu refugio. Claro. Entonces, si eras de los niños que te sentaban en la mesa y te decían, aquí no te paras hasta que te lo termines, o sea, llega a haber un rechazo por la alimentación, y además, si te llegan a decir eso de que, mira, en el África hay unos niños que están sufriendo un chorro de hambre y ya quisieran la mitad del plato la comida que tú tienes. Si no te lo comes con agrado y agradeces que tienes alimentos,
Dios te va a castigar. Entonces, les generan culpa. Claro. Ahora sí que llega la hora de la comida y dices, llegó el martirio, Sí. ¿no? Ya no disfrutas de tus alimentos. Así es. Vamos con la herida de abandono, que es la, creo que más sonada en todo este tema. Sí, mira, generalmente se piensa que la herida de abandono se da cuando el papá se va o la mamá se va. No, fíjate que pueden estar los papás presentes, pueden estar incluso el matrimonio no hubo una separación, pero los niños no sienten la presencia del vínculo, o sea, no sienten ese vínculo con papá o con mamá, con alguno de los dos, o incluso cuando los dos trabajan, sucede con los dos. Por eso te decía yo que a veces el decir así, dictaminar que el progenitor del sexo contrario es el que ocasiona esta herida. Yo aquí difiero mucho con Liz Bourbeau, en que dice que el progenitor del mismo sexo es el que ocasiona la herida de abandono. La mayoría de los casos que yo tengo, e incluso en mí, el que provocó la herida de abandono fue mi papá. Y yo lo he estudiado y lo he analizado porque el sexo contrario es el que te va a dar la parte que te va a balancear. O sea, por ejemplo, las mujeres tenemos un 51% femenino en nuestro ser, sí, y tenemos un 49% masculino. Entonces, la parte del porcentaje que nos hace falta de la masculinidad, que es la fuerza, la decisión, el empuje, la determinación, pues sí la da el sexo contrario a la mujer, o sea, sí, claro, la da el papá. Entonces, cuando el papá no está presente, entonces es ahí donde sentimos o sea, cuando el papá se va y te deja y tú no sientes esa fuerza, esa estabilidad que te tiene que dar el papá, pues es ahí donde te sientes abandonada. Sí estuviste y me dejaste, claro, me abandonaste. Que es esta parte de estructura, ¿no? Es esta parte de que todos los seres humanos necesitamos una estructura y que en este caso, o en la gran mayoría de los casos, quien da la estructura es el papá, y yo también coincido contigo. Sí creo que no necesariamente el progenitor del mismo sexo sea quien cause esta herida, ¿eh? Sí puede ser el contrario, y que creo que lo decías ahorita, no es necesario ni que tu papá ni que tu mamá se vayan, simplemente creo que también el tema de la sobreprotección crea o genera en los hijos una herida de abandono, ¿no? El siempre querer resolverles todo en todo momento, el no ponerles límites, lo que decías, ¿no? Es sí, eres mi hijo, estoy aquí contigo, pero realmente no me importa, básicamente. La sobreprotección nos crea más una herida de rechazo, porque están rechazando tus habilidades para autosostenerte o autoapoyarte, pero sí también tiene que ver mucho con la herida de abandono, porque quiere decir que una persona con herida de abandono va a buscar protección. Claro. O va a necesitar que no lo dejen de proteger. ¿Sí? Porque de los 0 a los 7 años nosotros somos seres totalmente dependientes, claro, de nuestros papás. Entonces ellos de alguna manera se responsabilizan por nuestra vida, son los responsables de nuestra vida, pero de los 7 a los 14 años nos tienen que ir soltando paulatinamente, que es la etapa del desarrollo y en donde nosotros vamos a quitarles la responsabilidad de que tenían nuestros padres, claro, de nuestra vida, la vamos a empezar a asumir nosotros. Pero cuando hay sobreprotección, por eso te digo que sí también tiene mucho que ver con la herida de abandono, cuando hay sobreprotección, cuando hay ese de que tú no puedes, siempre te voy a tener que estar contigo. Ahí atrás de ti. Ahí es donde nosotros vamos a buscar la protección cuando estemos más grandes de la pareja, claro, y después de los hijos y después de quien se deje, ¿no? Sí. Porque vamos a andar buscando eso precisamente. Entonces, generalmente se dice que una persona con herida de abandono, la máscara de la herida de rechazo es la del huidizo, la de que huye. Cuando hay problemas, baila gallo, ¿no? Y la máscara que tiene la persona con herida de abandono es la persona del dependiente.
Es una persona que depende mucho de la opinión, depende mucho de la presencia de alguien, depende mucho emocionalmente de los demás. Ajá. ¿Qué es la máscara? Pues la máscara es lo que nosotros generamos como una protección para no seguir siendo heridos, ¿no? Entonces, cada que nosotros sentimos que tenemos una herida, que alguien nos está hiriendo, por ejemplo, en el rechazo, automáticamente sacamos la máscara del huidizo y corremos o nos aislamos, ¿no? O podemos estar presentes, pero nuestra mente está ya se fue. Escenarios, Ajá, claro. Son personas que precisamente les dicen que tienen ese déficit de atención, porque se enseñaron, se acostumbraron a no estar presentes y ocuparon su mente en fugarse. Ajá, son personas que leen un libro y te dicen de qué se trató, lo va a tener que volver a leer. Sí. ¿No? Porque no tienen esa concentración. Entonces, en la herida del abandono, te digo, cuando el papá se la hace a la niña, pues es porque no tuvo esa estructura, no tuvo esa base sólida para poderse sentir con confianza de ahora ella hacerse cargo de ella misma. Y con el niño sucede lo mismo, o sea, el niño tiene un 51% parte masculina y tiene un 49%, o sea, la diferencia es un 1%. Entonces, el niño cuando tiene este tipo de situación que la mamá no le da la ternura, no le da la comprensión, no le da el tiempo ni la atención que necesita, pues la va a buscar ya de adulto con la pareja o con los hijos y va a ser una persona totalmente dependiente que va a ser y se va a moldar y a la vez va a exigir porque él se está entregando en cuerpo y alma, ¿no? Así es, y que regularmente en el tema de las mujeres lo veo más con volverte dependiente de la persona, ¿no? De la pareja, de mi mundo se acabó cuando yo te conocí, mi mundo se acabó cuando me casé contigo, mi mundo se acabó cuando desde que estoy contigo, ¿no? Y entonces en el hombre he visto esa parte también de dependencia, pero justo a buscar ese patrón de mujeres, ¿no? Bien dicen que no hay un roto para un descosido, ¿no? Justamente se dedican a buscar a ese tipo de mujeres dependientes que en el caso del hombre, como lo mencionabas, en esta herida de abandono, que si viene de parte de la mamá, aunque la mamá fuera una persona presente y que muchas veces por cuestiones de trabajo, tanto papá como mamá, pues se van, ¿no? Y emprenden y demás. Y muchas veces esta parte de dejar a los hijos, incluso aún al cuidado de los abuelos o de otras personas, estás generando una herida de abandono. Sí, porque no es esa calidez, todavía no están en el tiempo, de los 0 a los 14 años, es de vital importancia que la transición hacia la juventud, hacia convertirse en un adulto, tenga bases sólidas. Entonces, de los 0 a los 7 años son las bases sólidas, claro, donde se va a cimentar toda la estructura de una persona. Esta parte, para como enfatizar cada una de las heridas, lo vemos reflejado de adultos como ser una persona muy dependiente. ¿Es sobre correcto? todo, y fíjate que hoy en día, yo que doy tantas terapias, yo te puedo decir que ahorita el índice masculino de esta herida ha tenido una ascendencia tremenda. O sea, los hombres ahora como que ya con eso del feminismo, como con eso ya de la independencia de la mujer, sí, como que ahora les están regresando la cachetada a las mujeres, a los hombres, porque no se escapan los hombres de ser hombres dependientes, hombres que entregan todo, hombres que se vuelven, pues ahora sí que la marioneta de la mujer y llegan incluso a hasta cambiar toda su personalidad con tal de que la pareja no los deje. Ajá. Fíjate que esto que dices es bien cierto y ahorita que dijiste eso me acordé de una anécdota de una muy buena amiga en la que ella no le dijo absolutamente nada a la persona con la que estaba empezando a salir. Ajá. Y resulta ser que este niño, como a los 2 meses, 3 meses no tenía coche, como a los 2 meses o 3 meses de conocerla, se fue así a súper endeudar con un auto
solamente porque ella estaba acostumbrada y que cómo iba a bajar su calidad de vida, ¿no? Y mi amiga así de, pero ¿por qué hiciste eso? No había necesidad, pero es justo esta parte de tratar de conciliar o tratar de recompensar todo eso que no le... Fíjate que es como un manipuleo, es como, Sí. acuérdate que una persona dependiente va a crear a otro dependiente. Sí. Entonces, el que yo te compre, el que yo te atienda, el que yo te dé, va a generar en ti una necesidad de mí. Sí. Y eso es lo que hace el dependiente. Yo voy a generar en que ti tú me que necesites. tú me necesites, porque de esa manera yo me voy a asegurar de que tú no me abandones. Claro. Uh-huh. Sí, esta es característica sin igual de un dependiente, sí, ¿no? sí. O sea, me hago indispensable en todos los aspectos de tu vida para que cada vez que tú intentes dejarme, te acuerdes de mí. No, y pues ¿cómo lo voy a dejar si me da esto? ¿Cómo lo voy a dejar? Exacto. Incluso se da mucho, por ejemplo, no importa que sea hombre o que sea mujer, una persona dependiente va a buscar a alguien a quien salvar, ¿no? Siempre. Entonces, salvadores. Busca a alguien que le pueda dar para después con eso mantenerlo seguro a su lado. Ajá. Otra característica principal de una persona con herida de abandono, pues es que son también bien exigentes. Sí. O sea, son muy ambivalentes. Primero son muy permisivos y después son muy exigentes. Yo me amoldo, me visto, hago lo que tú quieras, me comporto como tú quieras, le dejo de hablar a quien tú quieras, me visto como tú quieras, pero a cambio de que tú te conviertes como yo quiero que seas, ¿no? Entonces ahí es donde viene esa ambivalencia. O sea, los dependientes son muy ambivalentes. Primero soy permisivo, pero después ya me tienes que pagar. Claro, me vuelvo una persona exigente. Entonces esa ambivalencia los vuelve locos, porque primero sienten culpa por ser permisivos y luego sienten culpa por haber exigido tanto, y en cualquier extremo que se vayan, va a generar en ellos el miedo de que los abandonen. Sí, pues. Porque no se sienten suficientes. Son personas que tienen una percepción de ellos mismos muy deplorable. Uh-huh. Así es, sí, pero creo que sí tiene muchísimo que ver con esta herida, con lo que vimos, con lo que nos transmitieron desde que éramos pequeños y que lo mencionábamos hace un ratito cuando empezamos a tocar esta herida. No es necesario que papá o que mamá no esté, ¿no? El simple hecho de que esa comunicación o ese vínculo no esté como bien reforzado es... Sí, puede estar el papá en la mesa sentado y tú puedes llegar y le puedes platicar y el papá puede estar viendo su celular o puede estar leyendo un libro, puede estar haciendo algo y nada más te contesta. Sí, no. Ajá, como en automático, ajá, ¿no? Sí, entonces ahí te das cuenta que no te está dando atención. Entonces ahí se genera una herida de abandono, porque tú sientes, o sea, yo no importo, no estoy siendo presencia. No soy exacto, ¿no? Soy como el foco de atención para mis papás, soy ¿no? el niño invisible de la casa, ¿no? Y vamos ahora con la herida de humillación. Fíjate, esta herida es la que tiene mucho que ver con la sexualidad. Wow. Muchísimo. O sea, si tú de niño te encontraron tocándote tus partes, masturbándote, teniendo esos juegos presexuales y fuiste exhibido, fuiste avergonzado, fuiste sentenciado por una situación así, se te crea una adicción al sexo o una aberración al sexo. Ajá. Y esta herida también tiene mucho que ver con las personas que han sido violadas, que han sido tocadas por adultos que de alguna manera las amenazaban o les decían, si tú dices algo, yo digo que tú lo provocaste, porque tú me provocaste, porque tú tuviste la culpa, o yo les voy a decir, o voy a hacerle algo a tu mamá, o voy a hacerle algo a tu papá. Entonces, el quedarse callados
y el sentir que están haciendo algo vergonzoso les ocasiona la herida de humillación. También esta yo creo que es una de las heridas más fuertes, yo siempre se los he mencionado, porque tiene mucho que ver con la alimentación, tiene mucho que ver con el físico, tiene mucho que ver con la sexualidad, y tiene mucho que ver con lo que tú sientes que eres ante la vida, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con, ahora sí que con todo. Y precisamente me comentabas, bueno, hay personas que son gorditas como una especie de defensa. Bueno, pues esta es la herida en la que tienen los excesos, ¿no? Si como mucho. Claro. Porque de alguna manera o de chiquito sentí placer en un evento doloroso cuando me dieron el pan, cuando me dieron la leche, cuando me dieron la golosina, sentí ese placer que sustituí por el dolor que estaba sintiendo al ser avergonzada, al ser exhibida o al ver que avergonzaban a mi mamá o a mi papá, y entonces yo lo sustituyo por la comida. Entonces ahí vienen los desórdenes alimenticios. Ajá. Entonces como mucho o dejo de comer en su totalidad, o sea, me voy a los extremos. Ajá, son las personas que se van al extremo de amar demasiado. Ajá, son mujeres y hombres que se vuelven muy permisivos y muy salvadores de situaciones, de personas que tengan alguna adicción, que tengan alguna violencia o alguna agresividad. Ellos los van a querer salvar, porque de alguna manera cuando eran niños buscaban quién los salvara a ellos y no encontraron, o vieron que su papá o su mamá estaban en una situación deplorable, quisieron salvarla y sintieron esa impotencia de no poder hacerlo. Y también son personas que se quedan, por eso la máscara de esta herida es la del masoquismo. Te pego, te golpeo, te trato mal, te humillo, te exhibo y tú no me puedes dejar, ¿no? Son esas personas que dices, es que no entiendo, o sea, me trata con la punta del pie, me manda a la fregada cada que quiere, me humilla delante de la gente y yo termino siempre perdonándolo porque es la máscara del masoquismo. O sea, voy a buscar ese tipo de personas que me vuelvan a crear ese ambiente de violencia, ese ambiente de humillación, de vergüenza, porque es la máscara de la adicción al sufrimiento. Y esto que dices es súper interesante, ¿no? Esta parte de esta herida que es justo la de humillación es el estar avergonzado con todo y que lo que mencionabas de los desórdenes alimenticios, ¿no? O eres muy delgado o tienes un sobrepeso y que esto te ayuda para justamente cubrir esa vergüenza, cubrir eso que en su momento te hicieron sentir cuando niño. Y esa parte que dices que es gente que necesita sí o sí rescatar a gente que realmente lo necesita, no como un poco en la herida pasada que era rescato a todo mundo sin importarme. Aquí sí es gente específicamente, como lo mencionabas, ¿no? Con adicciones, con alcoholismo, con algún problema muy severo emocional. Vas y buscas esta parte del poder ser la rescatadora y de poder cargar todo, ¿no? Pero cargo la vida de mi papá, la de mi mamá, la de mis hermanos, la de, y llegas a ese punto para poderte incluso a veces quitar esa vergüenza que en su momento te hicieron pasar, ¿no? Es como querer pagar, ¿no? Es como querer indemnizarte, ¿no? Es como querer decir, no soy lo que me dijeron, pero terminas en el mismo punto donde partiste, ¿no? Y estas personas generalmente ocupan mucho la queja. Son personas que hoy te ayudo y mañana me quejo de que te ayudé porque soy el pobrecito. Claro. Y el alimento a la herida es precisamente eso. Por ejemplo, son las personas que cuando hay un enfermo en la familia, yo lo cuido. Yo me voy y me quedo al hospital. Y nadie, no se preocupen, yo pongo todo, yo me quedo a cuidarlo, no pasa nada. Y después que sucede eso, que no van a visitarlo otros, se quejan con los vecinos, ¿no? Así es. Mire, que mis hermanos
hermanos no me dejan ayudan. aquí sola, Claro. miren, ¿no? Y el otro, no, pobrecito de ti, no, es que tú eres un ángel, pero no deberías de decirles que no abusen, que tengan conciencia, no entienden, y se hace la víctima, Claro. ¿no? Porque ese es el alimento a la herida, el masoquismo, el sentirse el pobrecito, el sentirse que es el sacrificado y el sentirse que está haciendo algo sobrehumano. Esa es por como ayudar su a los ganancia demás. secundaria, ¿no? Ujú, exacto. Yo hago, yo cargo, yo cuido, yo demás, pero en algún momento se las voy a cobrar quejándome de que no. De que yo soy la Así es. víctima, o sea, se victimizan mucho precisamente porque la victimización te va a llevar al sufrimiento. Claro. Y ese es el alimento Su que ellos placer de necesitan. Ujú. Perfecto. Vamos ahora con la herida de traición. La herida de traición, bueno, pues es una herida agresiva, es una herida de fuerza, de control, de manipuleo, incluso de chantaje. Esta herida se da precisamente cuando hay algún papá o los dos papás son celosos, desconfiados, que andan esculcando, que andan espiando, que andan vigilando al A la otro otra cónyuge. persona. Aunque el niño o la niña no vea una infidelidad consumada, él la siente como algo verdadero, porque lo que crea esta herida es una incertidumbre, es un sobresalto en tu pecho, es ese palpitar del corazón tan rápido de sentir ese sobresalto, esa incertidumbre de si es cierto o no es cierto. Entonces esto te genera como también una cierta adicción a ese sobresalto, a la desconfianza. Si tus progenitores, que se supone que se tenían que dar amor, que se tenían que dar la confianza, fueron capaces de traicionar a alguno de los dos o los dos, pues entonces tú ya no sientes que haya una confianza con nadie, ¿no? También se da mucho cuando te prometen muchas cosas y nada te cumple, ¿no? Y generalmente esta herida la ocasiona el papá del sexo, o sea, el progenitor del sexo contrario. Ajá. Es cuando el infante empieza a ser desconfiado de la vida, cuando empieza a decir, me prometieron y no me cumplieron, mi mamá traicionó a mi papá o mi papá traicionó a mi mamá, entonces se genera una cierta desconfianza para todo y para toda la vida, ¿no? O sea, son personas que les gusta siempre estar cerciorándose de que no les mientan, o sea, su mayor miedo es que les mientan, que te digan que fueron a un lado y que a la mera hora resulta que no fueron, ¿no? Entonces sienten esa necesidad de controlar para que no les mientan y para que no los traicionen. Ajá, yo me he encontrado con muchos casos de mujeres y de hombres que no pueden andar con mujeres libres o con hombres libres, siempre buscan hombres o mujeres casadas. Ajá, y no lo entienden, dicen, es que tengo un partidazo. Esto fue el caso de una persona, mujer, que llegó y me dijo, es que mira, tengo un partidazo, es un hombre soltero, me da la boda de mis sueños, me compra casa, me da todo lo que yo quiera, es un caballero, es esto, pero no me interesa. Dice, a mí el que me interesa es el que está acá casado. Y ya cuando empezamos a tratar el caso, ya cuando empezamos a ver el conflicto actual, siempre en una herida, el conflicto actual te va a transportar a la infancia, ¿no? Entonces ahí se ve cómo la niña estaba parada en una esquina y resulta que ve una camioneta conocida y entonces voltea y se pone el semáforo en rojo. Y resulta que ve a su papá acariciando y besando al amante. Entonces le digo, ¿qué sientes? Porque en la terapia gestal eso es muy importante. No tanto lo que está pasando, sino lo que estás sintiendo. ¿Qué sientes de ver esa escena? Y lo que me dice primeramente es que yo quisiera estar en el lugar de ella. Claro. Entonces le digo, ¿y qué te dice esto de tu vida actual? Ahora entiendo. O sea, toman el papel del amante para sentir que ellos están ocupando el lugar del amante, del padre o de la mamá. Wow.
Entonces, ahí ya hay una posibilidad de que salgan de este patrón de conducta porque las heridas sí se sanan. Sí, claro. O sea, las heridas sí las podemos cerrar siempre y cuando llevemos a la comprensión, porque ese es el resultado de una herida cerrada, la comprensión de los hechos, que la percepción que yo tuve en ese entonces, yo la malinterpreté como desamor. Entonces, cuando tú te das cuenta de que, o sea, la llevas a cerrar el ciclo con papá y el papá le dice, ¿sabes qué, hija? Yo no quería hacerte daño, yo ya tenía problemas con tu mamá, ya nos llevábamos bien, yo quería salir, lo único que yo quería era un desahogo, una felicidad. Entonces se da cuenta la niña que no tiene nada que ver con ella. Claro. El problema está que cuando hay una traición de por medio en un matrimonio, cualquiera de los dos involucra a los hijos. Tu papá nos está traicionando, ¿no? Esto es súper delicado y creo que es bien importante aclararlo en el momento que decidas separarte de tu pareja, el que involucres a tus hijos diciendo, y me voy un poquito también a la de abandono, es que tu papá nos abandonó. O sea, espérate, nadie abandona a nadie, menos si eres mayor de edad, ¿no? O sea, nadie te puede abandonar si tú eres mayor de edad. Claro. Y el que nos abandonen siendo tu hijo menor de edad o pequeño, creo que es algo que jamás en la vida deberíamos de decírselos a los hijos, porque entonces le generas esta herida todavía aún más profunda, ¿no? Le echas sal a la herida, dicen por ahí. Y creo que cuando hacemos este tipo de cosas, lo único que hacemos es, uno, poner en contra del otro progenitor al hijo, y que además pues se cree esa falsa imagen que lo acabas de decir, ¿no? Entonces yo hago todo lo posible por convertirme en lo que más ha deseado mi papá, en eso que tanto ha querido, en eso que quiere mi papá. Voy a hacer todo lo posible por convertirme en esa persona. Y aparte también te vas a convertir en una persona traicionera. Claro. Sí, porque de alguna manera traicionera y desconfiada, ¿no? Inconscientemente vamos a justificar de esa manera al progenitor que nos ocasionó la herida. Claro. ¿No? También otra de las causas así bien marcadita que se da en esta herida es cuando la mamá le platica todas las infidelidades del papá, o el papá le platica todas las infidelidades de la mamá, ¿no? Y es que te acuerdas de fulana de tal, pues con esa me engañó. También. Y no sabes el dolor, y no sabes de esto, y no sabes de otro. Entonces empieza a crear en el infante pues esa desconfianza, y generalmente esto se da cuando las mamás o los papás le dicen, es que yo quiero contarte a ti porque te quiero ver como un amigo, y mejor me desahogo contigo que con una persona extraña que vaya a andar contando. Sí, nuestros hijos no son nuestros amigos, amigos. No tienen la capacidad de darte una terapia, no son psicólogos, como bien lo dice Steffi, y no tienen por qué saber los problemas conyugales que tienen como pareja, porque el niño tiene a su mamá y tiene a su papá, y hagan lo que hagan, nunca van a dejar de ser sus padres, sobre todo cuando hay un divorcio. No, ¿sí sabes por qué nos divorciamos? Sí. Porque tu padre ya tiene otra familia, porque está manteniendo unos hijos que no son de él, en lugar de venirte a dar a ti, o cuando lo va a ver, sácale dinero porque le anda dando a la otra. Entonces eso genera una herida de Claro, y que es bien complicado, lo dijiste, ¿no? O sea, se puede cerrar, pero es bien complicado poder cerrarla, y más en el caso de cuando son papás separados y cuando tienes que ver al progenitor o por ley o porque pues lo ves cada 15 días o cada 8 días, y entonces generas todo ese odio y ese rencor ante el papá, y que después ya no lo puedes parar. Pero además, no solo ante el papá, creces y todos los hombres van a ser igual que el papá. O todas las mujeres van a ser igual que la mamá. Claro. Aunque nunca se le haya comprobado nada. Claro. Con el simple hecho de la palabra o de la incertidumbre que creó en el hijo, ya es una traición. O también cuando, por ejemplo, el papá golpeaba mucho al hijo y la mamá nunca lo defendió, también es una traición. O al revés.
¿no? O sea, cuando hay una violencia de por medio y el niño no se siente protegido por la otra parte, se crea una herida de traición. Wow, qué interesante. Sí. Vamos por la última, se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí, ¿verdad? Que es la de injusticia, se me fue bien rápido el tiempo. La de injusticia. No, pero es que este tema sí, es uf. Sí. Sí, de la herida de traición yo no estaba como de muchas cosas ahora sí que enterada, pero la profundizaste muchísimo y creo que es lo que hoy necesita en la gente, ¿no? Ahora sí que en tiempo real. Lo decíamos, hoy ya es mucho el tema de los divorcios y de las separaciones y pues sí, los hijos no son psicólogos, los hijos no son terapeutas, ni ella ni él van a ir a resolver si te fueron o no te fueron infiel y que quede bien claro esta parte, ¿no? Nadie abandona a nadie, esto Así sí es súper importante, el dejar de meterle esas ideas a los niños. Uh-huh. Así es. Y pues la herida de injusticia es una de las heridas más exigente. Es ocasionada precisamente, yo creo que es más ocasionada en la adolescencia que en la infancia. Okay. Porque es en la etapa donde tú estás desarrollando tus talentos, de los 7 a los 14 años, es la etapa donde el infante empieza a hacerse adolescente y empieza a desarrollar, por eso se llama la etapa del desarrollo, porque desarrolla todo, su energía sexual, sus talentos, su capacidad intelectual está al 1000. Entonces, aquí en esta etapa es donde cuando no eres reconocido, cuando no eres una persona que te reconocen tu esfuerzo, tu trabajo, tus resultados y que al contrario te minimizan y te están diciendo, mira, fulano de tal lo hizo mejor que claro. tú, ahí es donde se hace una herida de injusticia. Y sobre todo cuando tenemos unos padres fríos, exigentes, autoritarios, que con nada de lo que hagas los vas a tener satisfechos. Siempre te van a decir, o sea, si entregas una hoja en blanco y hay un puntito bien chiquito negro, te van a resaltar ese puntito negro y todo lo demás que está en blanco pasa desapercibido, se hace una herida de injusticia. Y qué importante resaltar esto porque eso es la herida y cuando creces justamente te vuelves el mejor crítico de todo el mundo. Te vuelves el mejor crítico y lo mencionabas ahorita bien y ese ejemplo me gusta porque en algún momento ya lo había escuchado. Es una persona que tiene esta herida en gran profundidad, puede estar todo perfecto, ¿no? Y todo perfecto, pero si hay un error, esa persona tiene que ver ese error o lo ve y mucha gente dice, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿por qué lo viste, no? ¿Por qué no has visto mis demás logros? Sí, claro. Porque se acostumbró a hacer el cachafallas, se acostumbró al encontrar los errores, porque a él se los resaltaban demasiado. Claro. Entonces es una persona que ya de adulta se evita mucho sentir. Sí, claro. Sí, son personas que se vuelven rígidas precisamente por la frialdad y por el autoritarismo que tuvieron en su infancia y que no encontraron nunca la aceptación o no encontraron nunca el reconocimiento que estaban buscando, entonces ellos también se vuelven fríos. Fíjate que son de las personas las más sensibles que te puedas imaginar. Son personas que su principal objetivo cuando eran niños era amar y ser amados. Entonces, como no encuentran el amor, al contrario, encuentran la frialdad. Es como si fueran corriendo y quisieran dar un impulso para saltar y le ponen una pared y va y se estrella. Ese es el impacto que siente un niño cuando quiere llegar a abrazar, a besar, a entregar el amor y le dicen, oye, no seas ridículo. Oye, entre hombres no se besan. O la mamá, ay, hijo, me asfixias, mira, ya me llenaste de baba, ¿no? Entonces, y además los hacen que es más importante que logren cosas, que es más importante las calificaciones, que es más importante que sobresalgan, les meten mucho en la cabeza que tienen que ser los mejores y que tienen que ser personas competitivas y proactivas a donde quiera que estén. Entonces no se permiten, ya cuando son personas adultas, no se permiten en primer lugar sentir ni la más pizca ternura, ni la más pizca de amor, no, o sea, son personas que se vuelven rígidas, y tú les ves el rostro, y son personas que no sabes si están riendo, si están contentas, o si todo el tiempo están enojadas, ¿no? O si les hiciste algo, son personas que se ríen, ¿no? Y ya con eso dicen, oye, estoy feliz, y le hacen,
¿Qué tienes? Es que estoy contento. Ah, canijo, qué bueno, ¿qué tal si no estuvieras contento, no? Porque pierden esa capacidad de asombro, Claro. esa percepción de la felicidad y se vuelven personas autoritarias Y autoexigentes, ¿no? Autoexigentes. Y desgraciadamente son personas que, según ellos, en búsqueda de la justicia, se convierten en las personas más injustas que te pueden Claro, ser. los jueces más injustos severos. y severos. Y es la característica principal, de esta herida es el niño que no pudo ser niño. Por esas autoexigencias. Por esas autoexigencias que le robaron su infancia, que incluso fueron niños que trabajaron desde muy pequeños, que en lugar de jugar tenían que ir a un trabajo, que en lugar de preocuparse por un examen, pues se tenían que preocupar por llevar el dinero a la casa. Claro. O que les dieron responsabilidades a muy temprana edad, como niños que tuvieron que cuidar a sus hermanitos, se volvieron en el papá o la mamá. Cuando ya son adultos, ya no sueltan esos hijos. Así son sus hijos primarios, ¿cómo los van a soltar? Sí, y entonces quieren meterse en la vida de los hermanos del papá. Exacto, de todo el mundo. Incluso sobrepasan de sus propios hijos por los hermanos, que los ven como sus hijos naturales, ¿no? Entonces, yo te decía al principio, vamos, ya estamos por nada de cerrar, pero sigamos. Yo te decía al principio que las heridas están relacionadas, ¿no? Claro. Una herida de rechazo, yo digo que la herida del rechazo y del abandono, yo las bauticé con el nombre de las heridas de la bondad. Porque estas heridas son tiernitas, estas heridas son las de que se esfuerzan por lograr, estas heridas son las que quieren, por ejemplo, el dependiente quiere que le den la protección, claro. El rechazado pues quiere ser aceptado, entonces se esfuerzan, se esmeran, tratan, y cuando no obtienen los resultados que están esperando, entonces se van a la herida de la agresividad, que por ejemplo del rechazo dan el salto a la injusticia. Ajá, y la injusticia es ahora no me quisiste, ahora ya no te necesito y te voy a demostrar de lo que estoy hecho. Claro. ¿No? Entonces es ahí donde quieren mostrar tanto perfeccionismo que enferman su piel. Porque como no son perfectos, el órgano que tiene el contacto real con con el medio ambiente y con las personas que están a nuestro alrededor, pues es precisamente la piel. Entonces la enfermo para que no te me acerques y no te des cuenta que yo no soy tan perfecto como lo quiero proyectar, ¿no? Y la herida del abandono, pues cuando ya no obtiene, haga lo que haga, esa protección y esa atención del progenitor, entonces se salta a la herida de la injusticia. Ya no me diste, a la herida de la traición. No me diste la atención, no me diste el tiempo, no me diste la protección, pues ahora ya no te necesito. Ahora yo soy el que va a demostrarte que yo puedo sin ti, y además voy a cuidar que de ahora en adelante las personas que estén a mi lado no me hagan lo mismo que me hiciste tú. Claro. ¿No? Entonces se vuelven agresivos, prepotentes, los dos, injusticia y traición. Es la herida de los agresivos, de los prepotentes, de los que emiten fuerza, de los que quieren controlar, manipular y además sentencian. Ajá. El controlador, te voy a dar todo lo que necesites, todo lo que quieras, pero a cambio de que hagas lo mío, lo que yo quiero. Y si no lo haces, mira, te lo retiro. Y con eso manipulan. Te doy si te comportas bien, te retiro si te comportas mal. Y así están, te doy, te quito, te doy, te quito. Y el de la injusticia, te quito y te quito. No hay nada más, no hay negociación, no hay segundas partes. De hecho, esta herida está así de pasarse al narcisismo. Wow. Es una herida muy, muy fuerte. Uh-huh. Qué fuerte. Flor, la verdad es que el tiempo se me fue volando, pero sí, a mí también. Te comprometo para que hagamos un programa más. La verdad es que me encantó cómo explicaste. Voy a leer algunos comentarios de la audiencia amable, para podernos ir. Sandra Fernández dice, saludos Flor. Ireniux García dice, saludos hermosa Flor García, gracias por todas tus enseñanzas. Marta García dice, qué gusto saber que sigues creciendo y ayudando a los demás. Gracias, linda, Florecita. Gracias. Bade Liana dice, buen día. Un saludo, así programa y Flor García, excelente tema
Gracias por todos tus talleres para el camino hacia mí. Excelente trabajo. Ya no soy la misma. Ay, qué bonito. Muchas Alba gracias. Irene Ramírez Munguía dice: hola Florecita, Grupo Integra presente con todo. Besitos, Albita. Vázquez Libra dice: hola Florecita, saludos desde Atizapán. Yesenia Salcedo: hola Flor, aquí escuchando y siguiéndote. Manuel López dice: saludos a la doctora Flor, estamos listos para asistir al próximo taller. Itzel Rodríguez dice: saludos Florecita desde Las Vegas, te mando un gran abrazo. Y Leticia Matzlop dice: gracias por compartir todos estos temas. Me gustaría que para cerrar nos dieras tus redes sociales, si tienes un próximo taller y todos los datos. Estuvieron pasando en tus redes sociales ahí en la pantalla. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy en Facebook como Flor García López, así tal cual. Me pueden encontrar, ya no tengo el espacio para aceptarte como amigo, pero como ya la hice creador digital, puedes ponerle ahí que me sigues y ahí aparecen todas las próximas fechas que tengo de las conferencias, talleres y experiencias que hacemos. El próximo taller que vamos a llevar a cabo se llama Dile adiós a la carencia y bienvenida a la abundancia. Va a estar muy bueno. Vamos a ver de dónde viene esa carencia, qué infancia tuvimos que no nos sentimos merecedores de la abundancia, y pues lo vamos a llevar a cabo el 24 de marzo. Perfecto. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. En YouTube me encuentras como licenciada Flor García López. Ahí tenemos un programa todos los jueves a las 11 de la mañana, en donde hacemos preguntas y respuestas de algún tema que dimos en algún programa pasado, y ahí puedes disipar todas tus dudas y podemos entrar en controversia. Nos han hablado muchas personas a veces que están pasando una situación así muy difícil, y pues a lo mejor una palabra o a lo mejor una experiencia que te contemos pues te ayuda. Y también pues te quiero invitar, tenemos un grupo de ayuda que se llama Grupo Integra Flor García Meditación, en donde manejamos 5 principios espirituales y también hacemos una experiencia que se llama Cerrando Ciclos, en donde te ayudamos a que puedas cerrar todos esos huecos que tienes en la vida por una infancia de carencias, ya sea materiales, que te llenan de culpa, de miedo, de resentimiento y de dependencia. Y pues no sé si pueda dar mi WhatsApp. Claro que sí. Es el 55 10 17 27 39. Doy terapia por línea. Manejamos precisamente el cerrar las heridas en terapia y cerrar los ciclos inconclusos de nuestra infancia. Muy bien. Eso sería todo por Flor, el momento. Pues muchísimas gracias, de verdad que me encantó este programa. No había hecho un programa de las heridas de la infancia tan a fondo como lo hicimos hoy, creo que nos faltó tiempo, pero ya retomaremos también. Muchas gracias por acompañarme, gracias por elegir estar aquí, gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, gracias a Cassava Roots, que semana a semana nos manda estas deliciosas bebidas, y ya está a punto de terminarse la temporada Love, así que corran por su Cassava Roots. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Gracias a Paquito que está en los controles. Hasta luego. Bye bye. Mujer multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter.
GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.